pasar a la sesión 4, inclusión y participación. Soy Chel Esteve y voy a autodescribirme. Soy morena, un poquito rubia, ojos verdes, piel canela, como dice la canción, y por aquí ya podéis deducir que tengo más de 50 años. Quería pediros disculpas porque hemos tenido unos problemas con el audio que ya están solucionados y me gustaría presentaros a mis dos invitados a esta mesa redonda. Juan José Llull, que primero quiero que se autodescriba y luego os comento un poco su currículum y así nos lo imaginamos de otra manera. Por favor, Juan José. Sí, Juanjo. muy bien. Pues nada, yo tengo 41 años, para hacer un poco de idea. Llevo un polo azul. Tengo detrás de mí una estantería con libros y no llevo gafas, llevo una barba muy cortita y ojos azules, pelo más o menos corto. Muchas gracias. Pues voy a pasar a contaros un poquito el currículum de Juanjo. Permítenos que te llamemos Juanjo. Sí, gracias. Juanjo es investigador senior en el grupo de investigación Sabien Itaca, orientado a la utilización de las TIC en el ámbito de la salud. Se doctoró en 2008 en la Universidad Politécnica de Valencia. Participa en distintos proyectos europeos, entre ellos eDemocracy, proyecto orientado a personas con discapacidad intelectual, que tiene como objetivo mejorar los derechos democráticos de este colectivo dentro del marco de financiación Erasmus+, con la participación de 6 socios europeos. Gracias, Juanjo. Y también tenemos a Sandra Martínez Molina. ¿Te autodescribes, por favor, Sandra? Y así ya te imaginan. ¿Sandra? No tenemos a Sandra. ¿Oye ahora? Ahora sí. Perfecto, Vale, Sandra. Bueno, yo soy Sandra Martínez, tengo 41 años y bueno, yo creo que el adjetivo que mejor me describe es pequeñita. Soy una mujer menudita, tengo el pelo muy largo, los ojos marrones, llevo una camiseta de canalé blanca y estoy en un aula de la universidad sentada en el pupitre del profesor. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a comentar un poco el currículum de Sandra. Sandra es doctora en Ciencias Sociales y diplomada en Trabajo Social por la Universidad Politécnica de Valencia, obteniendo el premio extraordinario de fin de carrera por dicha titulación. Posee el grado en Trabajo Social por el mismo centro, obteniendo el reconocimiento de excelencia académica en la Consellería Valenciana de Educación. Ha conseguido su formación con el Máster de Bienestar Social por la Universidad de Valencia, obteniendo el premio extraordinario de fin de máster, y ha concluido su doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad con la investigación acerca de la resiliencia de los mercados laborales europeos y su capacidad de inclusión en el contexto de crisis económica global. Esta tesis está enmarcada en el proyecto Erasmus europeo Inspires, Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Market in Europe, del 7º programa marco de la Unión Europea. En la actualidad trabaja como técnico superior de investigación en el Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia, gestionando proyectos financiados por la Comisión Europea en el área de inclusión social, laboral y educativa en grupos vulnerables. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y a mí me gustaría empezar dándoos unas palabras clave a los dos a ver qué os sugieren. Por ejemplo, brechas sociales, falta de apoyo, problemas de accesibilidad, problemas de usabilidad, estrategias de marketing, limitaciones funcionales, experiencias frustrantes, gasto de consumo, falta de contenido, falta de servicios. ¿Qué os sugieren estas frasecillas, estos tópicos? ¿Juanjo? ¿O Sí, Sandra, que te tengo en pantalla? Sí, estamos esperando a ver quién de los dos empezaba, me parece. Pues en cuanto a limitaciones funcionales, yo estoy descubriendo con este proyecto de eDemocracy, en el que estamos socios pues de España, lógicamente, de Francia, Portugal, Lituania, Croacia y Grecia, que los límites en ocasiones para personas que tienen alguna discapacidad no son solo, ha salido ya antes comentado, que no son solo límites de discapacidad visual o auditiva, sino que también puede ser pues, límites en los que tiene una accesibilidad para personas, en este caso, en el proyecto en el que estoy yo, con discapacidad intelectual.
De manera que una página web, aunque su accesibilidad esté ya preparada para personas con problemas de audición, de visión y demás, puede ser poco accesible porque sea demasiado compleja, farragosa. Hoy en día están muy de moda las páginas web minimalistas y eso pues supone un problema en el que en ocasiones no nos damos cuenta que tienen ese problema. Y en este caso, también en cuanto a inclusión, exclusión social, en este proyecto en el que estamos trabajando, pues buscamos que las personas con discapacidad intelectual puedan participar de una manera más plena en todo el proceso democrático de la sociedad, que incluye la votación democrática, pero muchas otras cosas, como asociacionismo y demás. Bueno, dejo que Sandra también comente algo. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, para mí, Chele, todas estas palabras lamentablemente suponen la realidad de muchas personas. Yo como investigadora trabajo con proyectos Erasmus, que son proyectos de innovación, que bueno, lo que pretenden es innovar en algún aspecto. En este aspecto, pues nosotros en el último proyecto que trabajamos en el área de discapacidad, lo que quisimos fue desarrollar una aplicación para las personas con discapacidad intelectual, porque vimos que precisamente las tecnologías tenían muchas ventajas que aportarnos a toda la sociedad, pero que muchos colectivos, por las razones X, se quedaban al margen. Y por otro lado, también constatamos que las personas con discapacidad intelectual no solamente experimentan barreras físicas cuando acceden a los lugares, sino que también hay otro tipo de barreras psicológicas, porque nuestros entornos no son comprensibles para todos. Y entonces desde la universidad nos pusimos en marcha con un proyecto que se llamó Mind Inclusion, que recientemente ha finalizado, cuyo objetivo era crear una aplicación que fuera accesible para todos bajo un diseño universal, para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en su entorno. Muy bien. Tenemos varios problemas que hemos ido citando, que vamos buscando solución. Lo importante es que estamos hablando del tema y que poco a poco pues vamos siendo un poco más inclusivos. Hemos hablado pues del papel que tenía la universidad en las mesas anteriores, que me ha parecido muy interesante, porque todo va hilada una cosa con la otra. Entonces, esta inclusión, por ejemplo, en proyectos, hemos hablado en proyectos, Pilar también ha estado comentando sobre la inclusión en proyectos en la universidad. Muchas veces va relacionado porque tenemos alguna persona con alguna discapacidad en la familia y nos centramos más en ese tema. Yo he tenido la suerte de dirigir algunos proyectos fin de grado y fin de máster con esta temática, en alumnos que tienen este tipo de inquietudes que hemos estado hablando en la mesa anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos hecho un proyecto dedicado a cómo está el tema del albinismo en África y es un problema. Imaginaros, si aquí tenemos estos problemas, ¿cómo lo tenemos en África? Bien. Pero aquí mismo tenemos esa falta de colectivos, esa falta de accesibilidad. Se detecta falta de apoyos, especialmente en aquellos casos que las personas no están participando en algún movimiento asociativo. Los movimientos asociativos están apoyando muchísimo a todas estas personas y a esa accesibilidad y a esa inclusión. Luego comentaremos el estudio y nos daremos cuenta de a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Se identifica la necesidad de generar apoyos mucho más proactivos para que lleven mucho más lejos a esa exclusión digital. ¿Nos tenemos que quedar a la espera o ya se va viendo este movimiento poco a poco? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestros puestos de trabajo? Pues bueno, empiezo yo también en esta ocasión. Claramente queda mucho por hacer. En, en este proyecto también, porque es que lo estamos ahora mismo, estamos a mitad de desarrollo y una de las cosas que estamos haciendo es sesiones en las que estamos co-creando los contenidos y viendo con personas que tienen esta discapacidad intelectual, cuáles son sus necesidades, qué entienden ellos en este caso, por ejemplo, por derechos democráticos, si entienden que el asociacionismo también forma parte de esos derechos democráticos para acceder a, pues, por ejemplo, proponer una persona para que les represente,
ante un colectivo más o menos grande y se puedan realizar pues esas propuestas que estén avaladas por un número de gente suficiente y que sean efectivamente propuestas democráticas. En ese sentido, pues en las sesiones hemos visto que en muchas ocasiones incluso los familiares no facilitan que las personas hagan uso de sus derechos democráticos, incluso cosas tan sencillas como es el ejercer el derecho a voto. Así que, bueno, pues claramente queda mucho trabajo por hacer y sí, desde las asociaciones, pues en este caso con las que estoy trabajando yo, creo que tengo mucha suerte porque están todas fomentando esa inclusión cada vez mayor. Y bien, y una vez más dejo paso a Sandra para que nos dé ya su visión. Muchas gracias. Bueno, pues Chelen, la verdad es que yo creo que más allá de la inclusión digital, la sociedad tiene un reto simplemente con lo que es la inclusión. Es decir, como comentaba nuestra compañera Lourdes en la primera mesa, a veces si uno no conoce es muy difícil que incluya, no excluye intencionadamente, pero no incluye. Entonces nosotros sí que es cierto que desde el proyecto Mind Inclusion teníamos muy claro este objetivo y por tanto trabajamos a nivel comunitario con varios actores, es decir, la aplicación que nosotros hemos creado en este proyecto no solamente va dirigida a personas con discapacidad intelectual, sino que va dirigida a los educadores y a las personas o trabajadores sociales que están diariamente con las personas con discapacidad intelectual, para que ellos también se puedan beneficiar precisamente de estas ventajas que nos pueden traer las nuevas tecnologías. Y también está dirigida a todas las personas que tienen un negocio, una tienda, un servicio, que pueden ofrecer algo en la comunidad, que es lo que nosotros los trabajadores sociales denominamos recursos. Entonces ellos también pueden ser usuarios de la app, al igual que las personas con discapacidad intelectual. Y trabajando en el campo, es decir, en la propia comunidad, lo que nos dimos cuenta es que hace falta un trabajo muy intenso sobre concienciación, es decir, sobre las dificultades que todos en algún momento de nuestra vida podemos tener para comprender nuestro entorno. Y creo que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Estoy totalmente de acuerdo que aunque lo primero que tenemos que entender es la inclusión y luego ya vamos a una inclusión más específica de algunos puntos. Me gustaría preguntarte, Juanjo, si encuentras diferencias en tu proyecto eDemocracy, como participan 6 países europeos, con otros países, si nosotros estamos en la cola, estamos en la media, o cómo vamos con estas políticas inclusivas. ¿Cuál es tu percepción? Sí, aunque yo estoy en la parte técnica, lógicamente estoy viendo la interacción entre los distintos grupos y por suerte he podido seguir los distintos pasos iniciales e incluso, pues creo que comentaba antes, ¿no? Que pude estar en una sesión en la que se hizo, bueno, una sesión de co-creación. El estado en distintos países es bastante irregular. Es decir, de los que estamos, me parece que Lituania y Croacia tienen una situación de inclusión menor para personas con discapacidad intelectual, para este colectivo de personas, mientras que Francia es un país que tiene una situación mejor que la nuestra. Por tanto, no estamos a la cola, pero tampoco somos los primeros, ¿no? Y hay que avanzar bastante desde el punto de vista de fundamentalmente inclusión digital, pero también en el proyecto que va más sobre inclusión, el tema de los derechos democráticos, pues también hace falta mejorar bastante. Algunos de los países están todavía con la necesidad de que un juez permita a la persona votar, de manera que están bastante, pues por desgracia están bastante mal, ¿no? En comparación con nosotros, y nosotros todavía también tenemos que avanzar. Sandra. Sí, bueno, en nuestro proyecto era sobre inclusión social
a través del uso de las nuevas tecnologías. Y lo cierto es que, bueno, la fase de pilotaje, es decir, donde se testó la aplicación, tengo que decir que este proyecto se ha realizado por y para las personas con discapacidad, lo que significa que las personas con discapacidad han participado durante todo el proyecto, tanto en el desarrollo de la aplicación como en la fase de producción de la aplicación, lo cual pues nos lanzó el desafío de tener que hacer todo el proceso de identificación de necesidades cognitivamente accesible, quedando al margen los típicos métodos y técnicas de investigación que se utilizan en la universidad. Y dicho esto, tengo que decir que la fase de pilotaje se hizo en Lituania, en España tuvimos 2 pilotos y en Italia, y realmente nos identificaron diferencias en cuanto al nivel de inclusión. También es cierto que en cuanto a la usabilidad de la aplicación y la satisfacción e impacto de la aplicación, en los 3 países fue muy similar, si bien es cierto que utilizamos, o bueno, en el pilotaje en cada país las personas con discapacidad intelectual eran diferentes. Entonces, bueno, pero a priori no había diferencias significativas en los 3 países. A mí me consta que las políticas sociales en Francia, que comentaba Juanjo, muchas gracias a los dos por vuestras respuestas, están siendo muy activas porque tengo una amiga con esclerosis múltiple y se está beneficiando, y al mismo tiempo hay iniciativas como mucho más románticas que están dando pues esa segunda oportunidad a oficios, por ejemplo, como el del cartero, que el cartero en Francia se ocupa también de esa soledad, que es otro problema en nuestra sociedad, pues hacer acompañamiento de personas, lo cual me parece que muchas veces soluciones muy sencillas aportan pues unos pasos gigantes, ¿no? Me parecen muy interesantes ambos proyectos, me parece muy interesante que se vaya moviendo la actividad investigadora en estas facetas para precisamente pues llegar a esa inclusión social total, que sería lo ideal. Pero bueno, vamos paso a paso. A mí me gustaría saber qué pensáis sobre la exclusión social con esos factores que generan esa exclusión. Si se encuentra el origen en la existencia de las barreras que precisamente tengan las TIC. ¿Qué os parece? Yo pienso que en parte se deben a estas tecnologías nuevas, generan también exclusiones. El uso de las aplicaciones, por ejemplo, las interfaces que tienen son muy poco usables, en el sentido de que en ocasiones son recargadas o facilitan el uso de personas que realizan un uso muy continuado, de manera que tienen gestos poco sencillos de entender. En esto Sandra ahora nos comentará porque su aplicación seguro que la aplicación en la que han estado trabajando es de Polibienestar, seguro que está todo esto pensado. Pero una aplicación como WhatsApp que usa todo el mundo o aplicaciones de correo, en muchas ocasiones se está primando la funcionalidad, la estética, pero sobre la funcionalidad, y además se cumplen con barreras, se evita barreras visuales y auditivas en algunos casos, pues antes nos comentaba, ¿no? con algunos dispositivos como el iPhone, pero no se busca que sean fáciles de comprender las herramientas, de facilitar esa discapacidad intelectual que es la que estamos viendo Sandra y yo, y que conlleva también una serie de elementos que o se cuidan o efectivamente esas personas quedan excluidas, al menos en parte, ¿no? Según su nivel según su discapacidad. Pues muchas gracias. Ahora luego comentaremos Manolo y yo cómo ha quedado el estudio precisamente con esas aplicaciones y qué aplicaciones son las que más se utilizan. A mí me gustaría, como ya vamos teniendo que terminar, que me ayudéis a completar esas palabras que definirían pues lo deseable, ¿no? Me voy a quedar con la fácil, ¿no? Que es inclusión, concienciación. ¿Qué otras palabras podríamos añadir para cerrar un poco lo deseable en este sentido? Empatía, disposición de ayudar, incluso una sonrisa. A veces con una sonrisa podemos empezar un proceso de inclusión.
Yo citaría también educación, que ha salido antes, ¿no? Que muchas veces los problemas no son visibles. No es mala fe, sino que simplemente no se desconoce, ¿no? Esa falta de inclusión. Yo también reforzaría la autoestima, ya que vamos a pedir todos estos deseos, ¿no? Juntos, pues un refuerzo a esa autoestima que lo que tú dices, con una sonrisa y un golpecito y un ayudar, ya haces un caminazo, o sea, haces muchísimo camino. Quizás añadir también creatividad, porque como has comentado, lo de el tema del cartero, pues en ocasiones las soluciones son muy sencillas y tenemos una manera de pensar quizás demasiado racional y no caemos en la cuenta de cosas tan sencillas para facilitar la vida de los demás y para esa inclusión y ayudar de verdad. Sandra también ha comentado que muchas veces hay que fijarse un poco, ¿no? Porque nos puede tocar a cualquiera. Y la verdad es que es cierto, tenemos que un poco empatizar con todos los que nos rodean en ese sentido, un montón. Desde las propias universidades, ¿no? Que vemos ahí, pues que vamos demandando esa inclusión cada vez más, como comentaba hace un ratito Natalia. Sí, es que muchas veces todo comienza por la concienciación, es decir, por tener un poco más de información acerca de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, porque muchas veces no incluimos porque no sabemos. Por eso ahí recalco y suscribo lo que ha dicho Juanjo en cuanto a la educación. Es esencial. Yo creo que es muy importante concienciar a la ciudadanía. Aquí justamente me están preguntando por el chat, en esa línea de concienciación, ¿en qué línea se puede trabajar con la ciudadanía? Justo te han leído el pensamiento, Sandra. A ver, yo creo que lo mejor es trabajar con las personas con discapacidad. O sea, es que trabajando con ellas codo con codo es como te das cuenta bueno, pues de cómo es su día a día. Entonces, creo que es esencial poder establecer de alguna manera esos lazos entre la ciudadanía y las personas con discapacidad. Juanjo, que nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, pues yo creo que los que hemos tenido oportunidad de trabajar con personas con discapacidad intelectual, valoramos esa suerte eh, de, bueno, esa suerte porque simplemente trabajamos de manera coordinada y sin un tipo de problemas y en ocasiones pues son personas que tienen unas cosas que aportar que el resto, pues por ejemplo en la universidad que hay mucha intelectualidad, pues en ocasiones puede haber personas que están muy en las nubes y también algunas cosas como, o sea, en el nivel de educación también hay iniciativas buenísimas, ¿no? Me parece que la película esta Campeones, que es bastante reciente, facilitó y dio a conocer distintos niveles, o sea, distintas posibilidades de discapacidad que no hacen que las personas tengan un estatus inferior, por decirlo así, sino que en muchas cosas pues son mejores, ¿no? que la mayoría de personas. Estoy totalmente de acuerdo, la película es fantástica y nos damos cuenta cómo esas personas tienen otras capacidades, que es yo creo que donde vamos, ¿no? Yo tengo sentado ya a mi hermanito hijo que tiene síndrome Down porque yo estaba malito y es que me da un amor y además nunca creí que fuera capaz de utilizar pues toda la tecnología digital y a su manera pues se va haciendo poquet a poquet, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer, se nos queda corto como todas las mesas. Habrá que apuntar, pues eso, dejar más tiempo para que podamos seguir tratando todos estos temas, porque yo creo que es nuestro granito de arena a esta aportación.